Entonces, a manera de introducción al curso, bueno, los métodos computacionales, pues ya miramos hace una semana, han cobrado bastante importancia en los últimos tiempos, ¿no? Con el advenimiento de los computadores y pues el desarrollo de grandes capacidades de procesamiento. Entonces, hay diferentes métodos numéricos para solucionar problemas computacionalmente, pero uno de los métodos que ha cobrado más importancia últimamente ha sido el método de los elementos finitos. Entonces, les voy a introducir el método que extensivamente lo vamos a usar durante todo este curso y vamos a mirar un ejemplo a mano, digámoslo así, y también lo vamos a resolver con la computadora, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar. Bueno, entonces, en ingeniería, pues, la mayor parte de los problemas de diseño o de análisis involucran fenómenos físicos, ¿cierto? Y para analizar esos fenómenos físicos, normalmente recurrimos a modelos matemáticos que describan el comportamiento de algún fenómeno particular. Normalmente esa descripción pues conduce a la aparición de ecuaciones diferenciales que no son fáciles de resolver, ¿no? Entonces, esas ecuaciones diferenciales normalmente se solucionan para unas geometrías sencillas, ¿cierto? Para esferas, para cilindros, y bajo condiciones idealizadas. Pero desafortunadamente, pues, en la realidad, o en la mayoría de problemas de ingeniería, esas condiciones idealizadas, pues, no siempre aparecen, ¿sí? Entonces aparecen unos problemas más complejos, con muchos elementos, geometrías que ya no son esferas, cilindros, etcétera, sino que ya tienen una forma mucho más compleja. Y en esos casos, pues tenemos que buscar alguna forma de solucionar esos problemas. Entonces, eh, digamos, los matemáticos han intentado solucionar algunos problemas complejos, lo han podido hacer. Sin embargo, en los casos donde no se ha podido solucionar, pues los ingenieros hemos tenido que utilizar métodos alternativos. Algunos de esos métodos ha sido, por ejemplo, la construcción de prototipos, ¿cierto? Hacerles pruebas y con base en eso, pues hacer ajustes. Otra solución y más actual, ¿cierto? Es el de utilizar unas soluciones aproximadas mediante software y con base en esas soluciones, pues ya eh, poder interpretar un problema complejo, ¿no? Entonces, la idea de usar soluciones aproximadas, pues no es nueva, ¿cierto? De hecho, desde tiempos antiguos, cuando, por ejemplo, no se conocía eh, el valor de pi, ni cómo calcular el área de un círculo, por ejemplo. Entonces, como en este caso, entonces lo que hicieron los antiguos es que ese círculo lo dividieron entre varios triangulitos, ¿cierto? Y entonces, como el área de un triángulo sí se la puede calcular fácilmente, pues aproximaban el área del círculo al sumar las áreas de estos triángulos. Si estos triángulos los hacían más pequeños, entonces el método de calcular el área era mucho más exacto, ¿no? Hoy en día pues se siguen utilizando esas aproximaciones que se basan en descomponer un problema grande en partes más pequeñas y analizarlas, ¿no? En esto, digamos que esa es la idea detrás de estos métodos. Entonces, con base en eso, pues surgió lo que se conoce como el método de los elementos finitos, ¿cierto? Este método en qué se basa es un método numérico, se basa en que un dominio, no importa cuán grande sea, se puede descomponer en unos dominios más pequeños. Esos dominios pequeños son los que se llaman los
elementos, ¿cierto? ¿Y por qué se llaman elementos finitos? Porque normalmente un cuerpo, pues si lo quisiéramos analizar, tendría infinitos puntos, ¿cierto? Un cuerpo continuo. En cambio, en el método de los elementos finitos, suponemos que ese cuerpo está determinado por una cantidad de elementos fija. ¿Listo? Este método se lo ha utilizado ampliamente para solucionar problemas físicos, ecuaciones diferenciales, y es un método que utiliza ampliamente el uso de computadores. De hecho, su atractivo se comenzó a potenciar este método cuando aparecieron computadores capaces de procesar información en gran cantidad, ¿no? Hoy en día, pues este método está implementado en software comercial, por ejemplo en Abacus, ANSYS, Inventor, SolidWorks y otros más, ¿cierto? Y permite resolver problemas con geometrías complejas, geometrías y condiciones de borde complejas y resolver problemas multifísicos, es decir, problemas, por ejemplo, de análisis estructural, problemas térmicos, problemas de mecánica de fluidos computacional, problemas que involucren el electromagnetismo, que involucren, por ejemplo, interacciones químicas. Todos esos procesos se los puede implementar en un mismo modelo, ¿no? Entonces, eso le da al método una gran potencia y una gran capacidad, pues, en ingeniería. Entonces, como les decía, pues el método se basa en discretizar un dominio. Aquí pueden ver esta figura, que una geometría compleja, por ejemplo la de un avión, ha sido discretizada en muchísimos elementos, y esos son los elementos que se analizan y para los que se resuelven las ecuaciones, ¿cierto? Se plantea un sistema de ecuaciones y eso implica que si por cada uno de estos elementos tenemos que manejar varias ecuaciones, y si son millones de elementos, pues entonces eso va a implicar resolver unas matrices bastante grandes. Entonces eso demanda un alto costo computacional, ¿sí? Y en algunos problemas de ingeniería reales, de estructuras reales, pues normalmente se utilizan clústeres de computadores trabajando en paralelo, trabajando varios días para resolver algún problema complejo, ¿no? Entonces, dependiendo de la complejidad del modelo, pues se va a necesitar más capacidad de procesamiento. ¿Cómo cómo trabaja el método así a nivel global? Normalmente, pues se tienen unas condiciones geométricas, ¿cierto? Una geometría, esa geometría se la discretiza. Entonces, por ejemplo, aquí se tiene una placa, esa placa se la ha dividido entre estos elementos, cada cuadrito es un elemento, y esas intersecciones, esos punticos rojos que aparecen aquí, es lo que se conoce como los nodos. Entonces, se dibuja la geometría, se prescriben las condiciones de borde, por ejemplo, aquí una geometría fija, una carga, y se plantean un sistema de ecuaciones, ¿no? Como este que aparece aquí, de lo cual vamos a hablar un poco más, con más detalle al final de la presentación, cuando hagamos ya una implementación real de un problema, ¿no? Entonces, aquí tenemos un caso típico, ¿cierto? De una placa, por ejemplo, con una geometría bastante rara, sometida a unas cargas. Si lo quisiéramos resolver a mano, pues tendríamos que, en primer lugar, recurrir a las ecuaciones de la elasticidad, ¿cierto? Plantear esas ecuaciones diferenciales, resolverlas y encontrar el campo de desplazamientos y después el campo de esfuerzos, ¿cierto? Lo cual normalmente es dispendioso y complicado de resolver analíticamente. Entonces, en este caso, si tomamos la solución alternativa, pues lo que deberíamos hacer es ese modelo sólido, discretizarlo, plantear las ecuaciones, ¿cierto? Plantear el sistema de ecuaciones, ensamblar el sistema de ecuaciones y
Aquí ya viene la parte donde se hace el procesamiento internamente dentro del programa y finalmente pues se obtienen ya se entra a la parte de postprocesamiento donde se obtienen las soluciones. Entonces aquí ya se miran los resultados de la solución, se los analiza, se hacen validaciones y puede ser necesario hacer un mayor refinamiento de malla. Entonces, como el método se basa en discretizar el dominio en unos elementos más pequeños, si esos elementos más pequeños son, digamos, si la malla es más fina, pues la precisión de los resultados va a ser mayor. Entonces, en algunos casos puede ser necesario refinar más la malla para obtener unos resultados más aproximados, ¿no? De todas formas, hay que hacer varios análisis para saber si es que la solución que estamos obteniendo es apropiada o si finalmente pues faltan cosas por considerar o si es que necesitamos refinar más la malla, ¿no? Bueno, el método originalmente se empezó a aplicar para resolver problemas de mecánica estructural, ¿cierto? Problemas de diseño mecánico generalmente. Luego ya se empezó a aplicar, por ejemplo, ya en el área de dinámica de fluidos. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, un vehículo Fórmula 1. Se le está haciendo un análisis de mecánica computacional de fluidos. Normalmente lo que tenían que hacer antes los que diseñaban vehículos y hacían pruebas aerodinámicas tenían que montar estos elementos, todavía lo hacen, ¿no? Pero tenían que hacerlo más extensivamente, esos prototipos en un túnel de viento y mirar el patrón de flujo del fluido y cómo mejorarlo, ¿no? Con diferentes accesorios como spoilers o otros elementos de la carrocería, ¿no? Hoy en día se puede disminuir esa cantidad de pruebas al hacer modelos computacionales, ¿sí? Que después se pueden validar o se pueden calibrar con algunos experimentos. Entonces, estos modelos computacionales normalmente ahorran bastante dinero porque hacer experimentos normalmente es algo costoso. Pues aquí está otra aplicación. Esta aplicación, digamos que ha sido la típica. Análisis de esfuerzos, de flexiones, de estructuras bajo diferentes condiciones. Muy usado en ingeniería mecánica y en ingeniería civil, ¿cierto? Estos análisis de componentes de máquinas y de estructuras. También ya han aparecido otras aplicaciones, por ejemplo, análisis de impacto, análisis de plasticidad. Ustedes saben que cuando los cuerpos se deforman ostensiblemente, pues ya estamos hablando de plasticidad y cuando esas deformaciones ocurren a altas velocidades, ya aparecen otros fenómenos que son importantes, ¿no? Entonces también este método nos ha ayudado para entender esos fenómenos de coaliciones. Análisis de contacto. Entonces, cuando hay interacciones entre varias partes, por ejemplo, se está transmitiendo carga entre dos engranajes, como en este caso, aparecen unos fenómenos que son no lineales. Obviamente, en ese caso, entonces, los métodos computacionales se convierten en una gran opción para analizar esos fenómenos, cuando tenemos varios componentes y están en contacto, ¿no? En muchas aplicaciones de análisis de transferencia de calor o análisis termodinámicos, donde es importante conocer el campo de temperaturas que se desarrolla dentro de una parte o dentro de un proceso, pues aparece también como una de las aplicaciones ampliamente usadas por el fenómeno. Procesos donde aparezcan campos magnéticos y fluidos, y flujos de campos eléctricos o magnéticos, pues también se utilizan estos métodos de análisis. En biomecánica, para analizar tejidos, para desarrollar dispositivos biomédicos, prótesis, se utiliza ampliamente estos métodos computacionales, ¿no?
¿Cuáles son las ventajas del método? Pues permite trabajar con geometrías complejas, se pueden hacer análisis no lineales, transitorios y multifísicos. No lineales, pues análisis de contacto, por ejemplo, análisis con materiales que no se comportan de una forma lineal. Transitorios en el sentido de que se puede analizar fenómenos que cambian en el tiempo, y multifísicos porque implican varios tipos de fenómenos, por ejemplo, fenómenos mecánicos, térmicos, eléctricos, etcétera, ¿no? Se pueden utilizar diferentes tipos de carga, cargas puntuales, cargas distribuidas, cargas variables. Se pueden resolver problemas estáticamente indeterminados. Se puede trabajar con materiales complejos, materiales heterogéneos, anisótropos. Se pueden modelar problemas con grandes desplazamientos, cosa que normalmente pues, no se puede a mano, ¿cierto? Y con acoplamiento de fenómenos físicos. Desventajas del método, pues la solución es específica porque la solución es está directamente relacionada con un modelo específico, ¿cierto? Y es aproximada. Para poder desarrollar esos modelos, pues se requiere criterio y experiencia. Entonces yo les decía que hay gente que se dedica a esto de lleno, que hace maestrías, doctorados y que se ha dedicado toda su vida a desarrollar modelos. Entonces es importante el criterio y la experiencia porque eso se va aprendiendo con los años, ¿no? Y con el trabajo. Se demandan altos recursos computacionales. Normalmente si se está trabajando problemas complejos, pues se necesita tener bastantes recursos computacionales o por lo menos alquilarlos para resolver problemas grandes, ¿no? Y como es una solución aproximada, pues pueden haber errores numéricos de varios tipos, por ejemplo, errores de redondeo que son inherentes a los procesos computacionales y también errores cuando cuando, cuando la malla o los elementos que se utilizan pues no se adaptan muy bien a las condiciones del problema. Este método, otra desventaja es que es susceptible a que el usuario introduzca errores, ¿cierto? Es muy fácil, si uno no sabe y no tiene el conocimiento técnico, es muy fácil introducir errores en un modelo de estos y por eso se requiere pues, tener juicio de ingeniería y también experiencia y conocimiento. Y ciertos efectos no se incluyen automáticamente. Entonces, ahí está también pues, la habilidad del diseñador para poder incluirlos, ¿no? Bueno, para poder resolver diferentes problemas con este método, pues existen varios tipos de elementos. Nosotros los iremos mirando a lo largo del curso, poco a poco. El elemento más simple de modelar es el elemento barra o elemento truss, ¿cierto? En este caso, miren que es un elemento, es como una línea, ¿cierto? Y los bordes son pinados de tal forma que solo tiene la capacidad de moverse a lo largo de esta línea. Es un elemento muy sencillo de 2 grados de libertad, perdón, de 1 grado de libertad por nodo. Ya aumentando la complejidad, aparecen los elementos viga, que son elementos lineales también, que son capaces de recrear 2 grados de libertad en cada nodo, una traslación y una rotación por nodo, 2 grados de libertad por nodo, y pueden soportar carga transversal, ¿no? Ya los elementos frame son vigas, pero tridimensionales, entonces ya pueden soportar, ya tienen más grados de libertad en cada nodo, son capaces de soportar dos traslaciones, una rotación en este plano y otra rotación en esta dirección, es decir, que tendrían 4 grados de libertad por nodo. Ya pueden recrear carga axial, torsional y flexión, ¿no? Bueno, eso respecto a los elementos
lineales. Ya para modelar, para modelos planos, pues el elemento más sencillo es el elemento cuadrilátero, tiene 4 nodos, ¿cierto? Normalmente permite modelar problemas de esfuerzo plano, de formación plana, problemas axisimétricos o de paneles o placas delgadas, ¿no? Siguiendo en orden de complejidad, pues tendríamos ya el cuadrilátero de 8 nodos, es un elemento mucho más sofisticado de alto orden, tiene 8 nodos y este elemento es más apropiado para modelar problemas planos donde hay curvaturas, ¿no? Y hay, digamos, detalles que requieran de un elemento más sofisticado. También dentro de los elementos usados para problemas 2D tenemos los elementos triangulares, ¿cierto? También sirven para modelar problemas planos, como los ya nombrados. Sin embargo, este elemento pues es menos, conduce a resultados más pobres que estos de acá, ¿no? Por eso pues hay que utilizarlo con cuidado, estos elementos triangulares, y normalmente se utilizan en aplicaciones especiales como por ejemplo en mecánica de fractura para modelar grietas. O sea, se prefieren normalmente estos elementos a para modelar problemas planos, ¿no? También hay elementos triangulares de 6 nodos, ¿no? Bueno, entonces, esos son algunos de los elementos. Y pues aquí faltarían, no están aquí los elementos tridimensionales. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno. Entonces, vamos a mirar cómo se implementaría este método en el caso más simple, que es el caso de un elemento lineal o un elemento barra, ¿cierto? Que sería este caso, elemento truss o elemento barra. Entonces, ustedes se acuerdan, o si no les recuerdo, por ejemplo, cuando mirábamos resistencia de materiales, ¿cierto? Si teníamos una barrita, y a esa barrita le aplicábamos carga, le aplicábamos una carga, ¿qué le ocurría? Pues la estábamos sometiendo a un estado de esfuerzo normal, ¿cierto? Pero además, esa barrita trataba de alargarse, ¿cierto? Se alargaba un poquito. Se alargaba una cantidad delta. Entonces nosotros sabíamos, por ejemplo, que por la ley de Hooke, el esfuerzo es proporcional a la deformación, ¿cierto? Donde E es el módulo de elasticidad del material, por una parte, está, digamos, una ecuación 1. Por otra parte, también sabemos que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área de la barra, por otra parte. Esta es una ecuación 2, ¿cierto? Y por otra parte sabemos que la deformación unitaria, si esta barra tenía originalmente aquí una longitud L, sabemos que la deformación se define como el alargamiento sobre la longitud inicial. Si combinamos estas tres ecuaciones,
¿A qué llegaríamos? A que el esfuerzo, que es igual a fuerza sobre área, va a ser igual a E, combinando esta ecuación aquí y esta, y reemplazando esto acá, en vez de deformación aquí, tendría delta sobre longitud inicial, y llegaríamos a que la fuerza es proporcional a inversamente proporcional a L, la fuerza es proporcional al desplazamiento, ¿no? Es decir, que esto, cuando se lo está cargando, se comporta como si fuera un resorte. Entonces, sufre también un desplazamiento como si fuera un resorte, ¿no? Entonces, si estamos analizando, por ejemplo, un elemento lineal, como este que está mostrado aquí, ¿cierto? Si tenemos este elemento, por ejemplo, entonces, antes de analizarlo, pues primero definimos algunas cantidades aquí. Entonces, este es un elemento barra, tiene dos nodos, el nodo I, ¿cierto? El nodo J, dos nodos, y es el elemento E, es decir, que puede ser el elemento 1, 2, etcétera. Como tiene 2 grados de libertad, él es capaz de desplazarse en esta dirección, o sea, sufrir un desplazamiento uso I, o también es capaz de desplazarse en este nodo, un desplazamiento uso J, ¿cierto? Entonces, asociado a cada nodo también va a aparecer una fuerza. Miren que esta fuerza tiene dos subíndices. El primero hace referencia al nodo donde está actuando y el segundo índice hace referencia al elemento. Entonces, esta fuerza sería la F sub IE, porque está aplicada en el nodo I y pertenece al elemento E. Y esta de acá sería la fuerza F sub JE, porque está aplicada en el nodo J y pertenece al elemento E, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos un análisis de cuánto valdría esta fuerza en términos del desplazamiento y en términos de la rigidez, bueno, aquí me salté un paso. Nosotros, en la anterior deducción, yo llegué a esta conclusión, ¿no? De que la fuerza era proporcional al desplazamiento. O, dicho de otra forma, si esto fuera un resorte, la fuerza es proporcional al desplazamiento. Esta acá es lo que conocíamos en física o en resistencia de materiales como la rigidez, ¿no? Rigidez de la barra, ¿cierto? Que es esta acá que aparece aquí. Entonces, en términos de esta rigidez y este desplazamiento, ¿cuánto valdría esta fuerza de aquí? De esta de aquí. F sub I E. ¿Alguien que me ayude ahí? Esta fuerza debe ser proporcional a la rigidez de esta barra y al desplazamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto valdría? Pues sería K sub E, miren acá, de la analogía K sub E, que sería la rigidez por el desplazamiento. Pero como aquí hay dos desplazamientos, pues sería el desplazamiento relativo de un nodo respecto al otro, ¿cierto? O sea, de U sub I menos J. Esa sería la fuerza que aparece en este nodo. Si analizamos similarmente la fuerza que aparece en este nodo de acá, o sea, F sub JE, sería igual a ¿qué? A la rigidez
o sea, caso E, por el desplazamiento relativo de este nodo respecto a este, o sea, U sub J menos U sub I, ¿cierto? Y si esto lo reorganizamos de una forma más bonita, ¿cómo nos quedaría? Sería caso E menos, menos U sub I más U sub J. Simplemente miren lo que hice aquí, cambié la posición, este que estaba negativo quedó acá, de primero, y este U sub J positivo quedó acá, ¿no? ¿Listo? Bueno. Si esto lo desarrollamos aún más, por ejemplo, la de acá, nos quedaría como eh, caso E por U sub I menos caso E por U sub J. Y si desarrollamos esta de acá, nos quedaría como caso E, perdón, menos caso E, U sub I, más caso E, U sub J. ¿Cierto? Lo que hemos hecho simplemente es analizar las fuerzas que actúan en cada uno de estos nodos y hemos desarrollado estas ecuaciones. Noten que estas ecuaciones se las podría escribir en una forma matricial de una forma más sencilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de tener esta ecuación y esta ecuación suelta, nosotros podríamos, por ejemplo, aquí hacer una matricita, una matriz, definir una matriz, caso E, la primera ecuación caso E menos caso E, de la segunda ecuación menos caso E, ahí tengo la primera agrupación que he hecho aquí, esa matriz multiplicada por un vector, multiplicada por un vector, ¿cuáles serían las componentes del vector? U sub I, U sub J, debe ser igual a ¿qué? A otro vector, ¿no? Debe ser igual a otro vector con componentes F sub I, E y componente F sub J, E. Entonces, este análisis de las fuerzas en el elemento, en este elemento, nos condujo a que pudiéramos agrupar esas fuerzas en una forma matricial. Una forma matricial. ¿Cierto? Para un elemento. Entonces, llegamos aquí a esta expresión que está aquí. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si ya no es solo un elemento, sino que tenemos en este caso dos elementos, como en este caso? Miren que aquí tenemos dos elementos
Entonces ya tenemos tres nodos, en este caso, nodo 1, nodo 2 y nodo 3, ¿cierto? Que lo que hacemos, pues analizamos cada elemento, como lo hicimos con el primero. Aquí estaría el grado de libertad, perdón, el nodo 2, nodo 2, ¿cierto? Este sería el elemento K1, el elemento 1, perdón, y acá estaría el elemento 2. Solo que este sería el nodo 2 y este sería el nodo 3. Y este no sería el elemento 1, sino que sería el elemento 2, ¿no? Y asociado aquí, pues tendría una K2, ¿cierto? Pregunta, ¿aquí qué aparecería? Aquí aparecería una fuerza, ¿cierto? ¿Cómo le llamaríamos a esta fuerza que aparece aquí? Según lo que definimos, aquí debería aparecer una fuerza que la llamábamos la fuerza en el nodo 1 del elemento 1, ¿cierto? Y acá aparecía una fuerza también que la llamábamos la fuerza en el nodo 2 del elemento 1, ¿cierto? Similarmente, aquí teníamos una fuerza que la llamábamos la fuerza en el nodo 2 del elemento 2, y acá teníamos una fuerza que la llamábamos la fuerza en el nodo 3 del elemento 2, ¿cierto? Bueno, aquí adicionalmente teníamos asociado un desplazamiento que era U1. Aquí teníamos asociado un desplazamiento que era U2. Igual, acá teníamos asociado un desplazamiento U2. Y aquí teníamos asociado un desplazamiento U3. Bueno, me quedan como feos esos. Voy a ponerles más bien un U3. Ponerle más bien el sería U2. Y acá estaría U1. Listo. Entonces aquí hemos desglosado este sistema de resortes. Ya lo tenemos acá un poco más desglosado. Entonces, ¿cómo calcularíamos estas fuerzas en forma matricial? Nosotros ya lo hicimos para un elemento. ¿Cómo sería para este elemento? Entonces, en primer lugar, sabemos que tiene que haber una matriz de rigidez, ¿cierto? ¿Con qué componentes? Tiene que haber una matriz de rigidez, tiene que haber un vector de desplazamientos y tiene que haber un vector de fuerzas. Y aquí va a haber un igual. Entonces, esta sería para este elemento de acá, a ver cómo nos quedaría. Entonces, si ustedes se acuerdan, nos quedaría K1 menos K1, sería menos K1, K1. El vector de desplazamientos aquí era U1, U2. El vector de fuerzas
era F11, F21. Aquí tenemos el equivalente matricial del análisis de estas fuerzas en este elemento. Podemos hacer lo mismo con este de acá, ¿cierto? Solo que obviamente aquí ya no van a aparecer estos, ni estos, ni estos. Aquí va a aparecer ¿quién? Aquí va a aparecer la rigidez del elemento 2, menos K2, menos K2 y K2. Y no van a aparecer los grados de libertad 1 y 2, sino los grados de libertad o los desplazamientos U2 y U3, ¿cierto? U2, U3, y aquí van a aparecer las fuerzas en este nodo y las fuerzas en este nodo. O sea, la fuerza F22 y la fuerza F32. Aquí hemos desglosado las componentes matriciales para este elemento 1 y para este elemento 2. La pregunta que surge es la siguiente, pero ¿qué pasa para para todo este elemento completo? ¿Cómo sería? Entonces podemos superponer, o sea, podemos definir un sistema más grande, una matriz de rigidez más grande ya para todo, combinando todos los elementos, ¿cierto? Combinando todos los elementos, un vector más grande de desplazamientos que incluya los 3 grados de libertad, y esto equivalente a unas fuerzas ya globalizadas. Listo. Entonces, en esta matriz ya no habrían, estas matrices serán de 2 por 2, pero esta matriz de aquí ya sería de ¿cuánto? Pues tiene 3 nodos, sería de 3 por 3. Entonces, ¿dónde entraría esta parte? Esta parte entraría aquí, ¿cierto? Pero combinada con esta. O sea que aquí en este punto se superpondrían dos componentes, o sea que aquí tendríamos en este punto, en esta K1 más K2. Y tendríamos un vector más grande, U1, U2 y U3. Estas componentes sobrantes aquí serían ceros, este sería un 0, este sería un 0. Y aquí tendríamos F11. Aquí en el grado de libertad 2, esta componente se sumaría con esta, o sea, F221 más F22. Bueno, voy a hacer la más pequeñita, ¿cierto? Y acá tendríamos F32. Entonces, aquí hemos ensamblado, para este ejemplo tan sencillo, hemos ensamblado la matriz de rigidez, esta matriz de aquí, que resulta, se llama la matriz de rigidez del sistema. Estos son los grados de libertad, o los desplazamientos. Y aquí un vector de fuerzas, ¿cierto? Bueno, noten que en este caso, como aquí estamos sumando las componentes de las fuerzas internas, esto se convertiría en otro vector, ¿no?
vector más, o sea, las resultantes aquí aparecen, en el sistema global aparecen unas fuerzas internas, aquí una fuerza F1, F2 y F3, o sea que aquí esto sería igual a F grande 1, F grande 2 y esto F grande 3. ¿Listo? Entonces, esa es una forma, digamos, un ejemplo sencillo de cómo se implementa el método en un programa computacional. Entonces, miren que aquí solo tenemos dos elementos. Imagínense si tenemos muchísimos elementos, el programa internamente lo que tiene que hacer es ensamblar esta matriz de rigidez, ¿cierto? Y puede calcular o bien las fuerzas cuando se conocen los desplazamientos, o puede calcular los desplazamientos cuando se conocen las fuerzas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, hasta ahí está entendible. Bueno, pregunta, desde el punto de vista computacional, ¿crees que es preferible tener los desplazamientos y calcular las fuerzas o tener las fuerzas y calcular los desplazamientos? Creo que tener el desplazamiento, ¿no, profe? Claro, porque esta matriz de rigidez ya la tenemos, ¿cierto? La podemos ensamblar. Entonces, si ya tenemos esta matriz de rigidez y tenemos los desplazamientos, es inmediato o es directo calcular las fuerzas. Sin embargo, si tenemos las fuerzas y queremos calcular los desplazamientos, nos tocaría invertir esta matriz. Y si el sistema es grande, pues eso requiere más costo computacional, ¿no? Por eso es que siempre cuando se está formulando un problema de elementos finitos, pues si se pueden prescribir los desplazamientos, va a ser mucho más fácil resolver el problema, ¿no? Sin embargo, pues muchas veces tenemos una mezcla. Por ejemplo, se puede prescribir una fuerza y se tocaría hallar el U1 y puede estar prescrito un desplazamiento y tocaría hallar F2, o sea que puede haber una mezcla, ¿no? Bueno, entonces vamos a resolver un problema, vamos a hacer matricialmente y después lo vamos a resolver este mismo problema en el computador, ¿no? Con ANSYS, para introducirles el programa ANSYS. Entonces tenemos este problema, tenemos un eje escalonado de acero. Perdón, aquí hay un error. Dice que esta área, la área B, AB y la parte BC tienen un área de 0.1 pulgadas cuadradas, esta parte de aquí, que es la más delgada, y 0.15 pulgadas cuadradas, esta parte que está acá, ¿cierto? Las longitudes, o sea, la longitud de esta sección es 10 pulgadas y esta de acá 12. Se aplica este borde aquí, en el punto A está fijo, se aplica una fuerza de 3.000 libras aquí, ¿cierto? En el punto B. Hay un espacio aquí entre el punto C y este borde fijo de 0,002 pulgadas. Y nos piden que determinemos las reacciones aquí y aquí. Suponiendo que el módulo vale 30 megapsi y que el punto C toca la pared. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Pues miren que este caso se parece mucho a este caso de acá, ¿cierto? Y miramos esta barra como, si miramos esta barra como un sistema de resortes,
pues este sería un resorte aquí, este sería otro resorte, ¿cierto? Aquí habría un nodo, digamos el nodo 1. Aquí habría otro nodo, nodo 2. Y aquí habría otro nodo, nodo 3. ¿Listo? Entonces, miren, nosotros ya hicimos aquí abajo el ensamble. Pero antes de hacer el ensamble, o si quieren lo repetimos, pero yo creo que no es necesario. Miremos, en primer lugar, cuál sería la rigidez de esta barra. O sea, cuánto valdría K1. Nosotros dijimos que la rigidez era AE sobre L, ¿cierto? En este caso, como la barra, ambas porciones son de acero, entonces el E pues es uno solo. ¿Esto a qué sería igual? A 1, 0.1 pulgadas cuadradas, por E vale 30 megapsi sobre 30 por 10 a la 6 psi, ¿no? Sobre longitud 1 que vale 10 pulgadas, 10 pulgadas, ¿cierto? Aquí esto va dividiendo, ¿eso cuánto nos da? Entonces sería 0.1 por 30 exponente a la 6 sobre 10, ¿no? Eso da 3 por 10 a la 5 libras sobre pulgada. Esa sería la K1. ¿Cuánto valdría la K2? Haciendo un procedimiento similar, sería A2 por E sobre L2, ¿cierto? O sea, creo que vale el área 0.15 inch cuadrado por 30 por 10 a la 6 psi sobre la longitud son 12 pulgadas, ¿no? 12 pulgadas. Entonces aquí hacemos la barrita y esto nos da, ¿cuánto? 0.15 por 30 exponente a la 6 sobre 12. 3.75 por 10 a la 5 libras sobre pulgada. ¿Ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, ya tenemos los valores de K, entonces, ¿cómo nos quedaría esto acá? ¿Cómo nos quedaría esta matriz aquí? Ahí es reemplazar los valores, ¿no?
Sí, entonces tendríamos que reemplazarlos, entonces aquí nos daría, saquemos este 10 a la 5 por fuera, ¿cierto? Entonces, 10 a la 5 por, ¿cierto? Entonces aquí simplemente vamos a poner aquí lo que nos resta, que sería 3 menos 3, 0, ¿cierto? Tendríamos menos 3. Aquí se sumarían los dos. 3 más 3.75, ¿cuánto es? 6.75 menos 3.75, ¿cierto? Ya tendríamos 0, 3.75, y acá tendríamos 3.75. Uso 1, uso 2, ¿cierto? Ahí estarían. ¿Cuánto vale? Ah, bueno, aquí conocemos alguno de estos desplazamientos. Por ejemplo, ¿cuánto valdría uso 1, el desplazamiento 1? No. A ver, Miren, esto está fijo, no se corre. O sea que esto valdría ¿cuánto? 0. 0, 0, ¿cierto? El uso 2 se conoce, no lo conocemos. El uso 3 lo conocemos, sí, porque sabemos que esto, nos dicen ahí que supongamos que este punto toca este y que este valor valía, Sí. toca la pared y ese valor, suponiendo que toca la pared, ese valor vale 0,002, ¿no? Entonces lo que sí conocemos es este de aquí, que valdría 0,002. ¿Y las fuerzas conocemos alguna o Mm, no? Sí, se conoce. Entonces, ¿cuáles serían? ¿Cuánto vale F1? ¿F1 es conocida aquí? No la conocemos, es una reacción que no la conocemos. No. F2, si la conocemos, ¿vale cuánto? 3.000 libras. Entonces, aquí tendríamos 3.000 libras. Y F3, aquí, la fuerza que aparece aquí, no la conocemos, ¿no? Entonces, miren que aquí ya podríamos resolver este sistema, ¿cierto? ¿Cuál ecuación podríamos resolver? Mm, La segunda para calcular el desplazamiento con cualquiera. ¿Será Porque que, hay a ver, veamos, miren, por ejemplo, si resolvemos la primera, sería este por este, más este por este, más este por este, igual a este. Ahí sí, tendríamos, ¿cuántas incógnitas? Dos incógnitas, porque no conocemos U2 ni F1. Pero si la hacemos con esta, este por este, más este por este, más este por este, igual a este. Ahí tendríamos solo una incógnita que sería U2. Entonces, esa es la más fácil, ¿cierto? Entonces vamos a hacerla. Menos 3 por 0, 0. 6.75 por 10 a la 5 por U2. 6.75 por 10 a la 5 por U2, más este por este, o sea, menos 3.75 por 10 a la 5 por 0,002, ¿cierto? Eso es igual a ¿cuánto? Este por este, más este por este, más este por este, tiene que ser igual a este, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale U2? Sería 3.000
más esto, porque esto está aquí restando, pasa al otro lado a sumar. Al otro lado a sumar. Y esto que está multiplicando al U2 pasa al otro lado a dividir, ¿no? ¿Cuánto nos da? No, me dio un número rarísimo. 500. Me da 5.55 por 10 a la menos 3 Sí, sí. pulgadas. ¿Sí les dio o no? No, me dio diferente, pero. Ay, pero un momento. Bueno, analicen ahí. A mí me dio eso. Sobre. Bueno, entonces la pregunta es, aquí supusimos que tocaba la pared. ¿Sí es válida esa suposición o no? 5.55. ¿Cómo, profe, la pregunta? Nosotros aquí supusimos, cuando estamos resolviendo ese problema, en primera instancia supusimos que este punto C, cuando se le aplica esta cosa aquí, este punto C toca la pared. La pregunta ¿es válida esa suposición o no? Porque aquí ya tenemos un valor y ya podemos comparar, ¿no? Entonces, sí es válida, porque miren, esto sería 0,0055 pulgadas. O sea, este desplazamiento de aquí es mayor que el que sufre acá, o sea que sí tocó la pared. Porque este de acá obviamente tendría que ser mayor, ¿no? Si estuviera suelta, digamos. Si aquí no hubiera un soporte, aquí este debería ser mayor. ¿Listo? Entonces, sí tocó la pared. Bueno, listo. Entonces, ¿es válido lo que estamos haciendo? Listo. ¿Cómo calculamos las demás? Ya podemos utilizar esta, ¿no? Esta fila por esta columna y nos daría esto, ¿cierto? Como ya conocemos U2, ya podríamos hacer esa operación. Entonces tendríamos esta, digamos, que era la operación de la fila 2. Vamos ahora a trabajar con la fila 1. 1, ¿cierto? Sería menos 3 por 5.55 por 10 a la menos 3. Entonces sería menos 3 por 10 a la 5, U2. Bueno, pero U2 ya tenemos, por 5.55 5,55 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Más esto por esto, bueno, ahí se hace 0. Esto es igual a ¿qué? A F1. F1. A F1. O sea, esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, igual a esto. Listo. Entonces, ¿cuánto vale F1? Me da menos 1665
libras. ¿Y cuánto nos daría, ahora sí, si operamos la fila 2, perdón, la fila 3? ¿Cuánto nos quedaría? Entonces, nos quedaría como esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, ¿cierto? O sea, menos 3.75 por 10 a la 5 por U2, que vale 5.55 por 10 a la menos 3. Sería esto por esto, más esto por esto, más 3.75 por 10 a la 5 por 0,002 igual a F3. Listo, entonces ¿cuánto nos da F3? Menos esto. Menos 1331. Menos 1331. Punto Menos 25. 1331. Punto 25, ¿no? 25 libras. Libras. Libras, eso es igual a F3. Entonces, la pregunta sería, ¿esto cumple? ¿Podemos hacer alguna verificación si cumple equilibrio? Yo creo que sería fácil, ¿no? Miren, porque aquí, si hacemos el diagrama de cuerpo libre de esto, ya una verificación adicional, ¿cierto? Tenemos una fuerza aquí de 3000. 3000 libras. Ambas nos dieron negativas, o sea que van al contrario, ¿cierto? Menos 1665. 1665 y por este lado tendríamos 1331.25. 1331.25. Entonces, si sumamos aquí fuerzas, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, nos debería dar igual a 0. Lo podemos comprobar, ¿no? Menos 1665 más 3000 menos 1331.25, pues bueno, da un poquito, no da 0, 3.75, pero es posible que hayamos aquí aproximado algún dato, ¿no? Pero sí está en equilibrio. ¿Listo? O sea, esa sería la forma, digamos, un poco a mano, cómo trabajan interiormente los programas, ¿no? Entonces, asociado al trabajo de un modelo con elementos finitos, aparecen lo que son los elementos, los grados de libertad, los nodos, aparece una matriz de rigidez, unos desplazamientos y unas fuerzas. Entonces ustedes dirán, pero entonces esto solo aplica para mecánica estructural, no, esto aplica para para varios fenómenos físicos. Lo que pasa es que, por ejemplo, si es un modelo térmico, por ejemplo, entonces
Análogamente a los desplazamientos, pues habría las temperaturas, y análogo a las fuerzas serían los flujos de calor. Y también habría una matriz de rigidez. Profe, en ese caso, para los flujos de aire también funciona igual. Sí, o sea, pero como les digo, o sea, simplemente cambiaría la variable física. Entonces, por ejemplo, en un problema térmico, aquí tendríamos un vector de temperaturas y acá tendríamos un vector de flujos de calor. ¿Sí? Ah, ya. Que es aplicable a todo en este caso. Sí, pero el funcionamiento del método es similar, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces Profe, ahora sí, para un, por sí, ejemplo, un rodillo en donde tiene, por ejemplo, así tal y como usted la tiene ahí en la imagen, pero tiene, eh, por ejemplo, los dos ejes salen sobresalientes de los dos lados. Por ejemplo, me explico. Usted tiene este dibujo ahí, o entonces sea, al otro lado o sea que tengo algo así, dices, así y del otro lado también lo mismo. No, pero delgados, bueno. En el centro grueso y en los lados delgados. Serían tres bueno, matrices. listo, entonces ¿cuántos grados de libertad habría aquí? Aquí habría uno, ¿cierto? Mm, Ahí habría un grado de libertad, aquí habría otro, y acá habría otro. O sea, Entonces, una cuando matriz por... ustedes, o sea que cuando ensamblen ustedes les va a salir una matriz de 4x4, ¿no? Mm, ¿Sí? ya. ¿Listo? Ya. Profe, y esas, por ejemplo, y esa fuerza, ¿cómo la hallaría esa fuerza? ¿Cuál fuerza? Dependiendo, por ejemplo, la fuerza, supongamos una fuerza de tensión ahí, entre la barra 2 y 3. No, igual, o sea, mira que el procedimiento sería el mismo. Lo que desconocemos aparecería aquí, ¿no? En los vectores, dependiendo del problema, mejor dicho. Porque, pues, ¿qué borde está fijo y dónde se está aplicando la fuerza, por ejemplo? Claro. Dependiendo de eso, pero sería equivalente, el mismo procedimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese caso, a usted le dan un desplazamiento, ¿no? Ajá. Y suponiendo que no tengan desplazamiento, Ah, no, puede es que el existir problema es que científicos. normalmente, miren, o sea, digamos, que ustedes les dan este problema, pero si no les dan el valor de la carga, no lo pueden resolver, ¿sí o Mm, no? claro, no se puede. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí cuando nos daban, cuando no teníamos una incógnita, no teníamos la fuerza, teníamos el desplazamiento. Acá teníamos la incógnita del desplazamiento, pero teníamos la fuerza. Y acá teníamos el desplazamiento, pero no teníamos la fuerza. Entonces, normalmente siempre nos tienen que prescribir alguna condición, porque si no, no lo podríamos resolver. Claro, para cada ecuación debe haber por lo menos solamente una incógnita en ese caso, ¿cierto? Claro. ¿Listo? Bueno. O sea, mejor dicho, este es un sistema de 3x3, hay tres incógnitas, F1, U2 y F3. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces ya si pudieron instalar el software ANSYS. Profe, yo pude, pero me generó un problema al abrir la aplicación. O sea, se supone que lo descargué, se supone que hizo pues ya el setup de la aplicación, o sea, ya hizo Ajá. que se agregara, pero no me muestra ninguna, o sea, no me muestra ninguna aplicación y tampoco me permite abrir el programa. Entonces no sé qué Ah, pasó ahí. yo creo que tendría que volver a instalarlo, ¿no? Y a mí me decía que se demoraba 3 días en descargar. Faltan 4 horas. Uy, pero entonces tienes un internet muy malo. El internet está malo, profe. Se está cayendo a cada rato, por eso es. Te toca descargarlo en la noche. O sea, no, O lo por la... dejé toda la noche, allí, anoche, y me decía que se demoraba 3 días. Yo le digo, faltan 4 horas todavía. Ahí está descargando, pero dice que faltan 4 horas. Desde Ahora, anoche a como las 11 sería 4 horas. Desde ayer a mediodía lo tengo, y nada. Se pesa 6 puntos. no, Yo lo instalé, pero no lo dejé abrir. Y ahorita ya lo tenía abierto.
¿Cuánto les está pesando? 6.3 gigas. Para descargarlo, pero a la hora de la instalación ya se convierte en 30 punto y algo, ¿no? Bueno, entonces les voy a mostrar cómo lo haría yo desde acá, de la versión de ANSYS, pues como esto va a quedar grabado, de todas formas, entonces ustedes, después de que lo descarguen, ya lo pueden hacer ese problema en la casa. Profe, una pregunta. Solo Ajá. descargar un archivo un comprimido, ¿no? Y de eso Sí. y ya uno hace el setup. Eso, yo estoy haciendo ese setup y ya voy la tercera vez que hago eso. Y Y no no lo me lo... deja abrir. A mí también, yo estoy así en las mismas. Puede ser que, digamos, cuando lo estabas descargando se interrumpió la descarga y quedó corrupto el archivo, te toca volver a descargarlo. No. Profe, pero O, no se interrumpió y de hecho, pues ya lo dejé yo descargando anoche también. Y esta mañana ya que me levanté a clases ya estaba descargado y ya, o sea, ya es lo que estoy haciendo ahorita otra vez. Pero no me lo permite abrir y lo busco como ANSYS o lo busco como, aquí aparece como R2 también. 2020 R2 Product Installation. Entonces no sé qué puede ser más. claro, porque la otra sería entonces que lo instales en otro computador, porque de pronto tiene un error ese computador. Pues ahorita estoy intentando otra vez, profe, pues a ver qué puede ser más. Sí, yo normalmente, eh, pues en el anterior curso, la mayoría no tuvo problemas, pero un estudiante sí tenía problemas, no lo podía instalar. Y creo que era por el computador, tenía, no sé, algún problema en el software. Qué raro. O una actualización, o no sé. Bueno, entonces, el software, pues yo tengo esta versión del ANSYS, es la versión 2019 R3. No sé, ahora la última versión, ¿qué versión irá, no? La que uno descarga. Pues según me muestra Sí, la y así lo 2020 verás, ¿no? R2. Si lo abres, ¿Es raro? tienes que entrar a la carpeta en donde está la descarga y ahí te aparece un working, ya te digo, espérate, me salí de aquí. Mm, me salí. Bueno, particularmente en mi caso, pues como ya lo tengo instalado más de un año, me toca instalarlo en otro computador o me toca volverlo a descargar, no sé cómo qué tendré que hacer para volverlo, para que me renueven la licencia, porque ya se va a vencer, ¿no? O sea, dura un año la licencia que es gratuita. Si aparece Workbench 2020 R2, aparece Pinilla. Y ese te lo abre normal. Ah, bueno, otra cosa es que cuando uno lo instala aparece una carpeta que se llama, a ver, AN, dashboard. No me aparece esa carpeta. O sea, te aparece una carpeta que dice, porque esa también era otro error que a veces ocurre, ¿no? Y es, Ahí está, profe, ANSYS 2019 R3 acá antes abajo. entonces a veces no se sabe cuál es el que hay que abrir. El que hay que abrir es el Workbench. es el último, el Workbench, ese. Yo Workbench, también lo abrí. Ajá. Workbench 2019 en mi caso. Eso fue lo que yo hice ahorita, Pinilla, y sí lo abrió. Sí, porque si tú abres otros de estos, son otros programas que utiliza para validar la licencia, bueno, etcétera. Pero el que Ah, hay sí. que abrir es este, Workbench 2019. Sí, con ese sí me lo abrió, profe, ya lo tengo abierto también. ¿Listo? Ahora yo también ya estoy probando con ese.
¿Y pues sí les abrió o no? Sí, profe. Ujú, ya lo tengo abierto. ¿Y a Pinilla sí la abrió o no? No sé, profe, pero sí, ese era el error, el que estábamos Pues abriendo, por ejemplo, está cargando, no sé, profe. A mí no me abre. aparecen varias carpetas, así como usted dice, profe, que son como instaladores, así, pero el Workbench sí lo abre de una. ¿Cuál, Román? ¿Cuál es que tienes? Ahí entras a la carpeta de ANSYS 2020, en la que descargaste, y Sí. de último aparece Workbench 2020 R2. No, no me aparece esa carpeta. O Te sea, voy a lo que enviar el está... nombre para que lo busques, entonces ya les Ah, envío sí, el profe, mensaje. ese sí abrió. Y aquí uno tiene que buscar el Workbench. Ya, pero toca buscarlo es así como usted lo mostró ahorita, si no, no me aparecía. Sí, si no, no aparece, No, toca si buscar. no aparece como acceso directo, no aparece. Pues, No, toca en uno la cuando lo carpeta. encuentra ahí, ya puede crear el acceso directo, pero desde aquí. De hecho, así fue lo que lo hice, ¿no? O sea, de aquí, creé el acceso directo. Sí, yo ya le creé el acceso para que lo deje. Para que quede ahí. Ahí ya te envié, Jeffrey. ¿Listo, Ya, profe? miro ahorita. Bueno, entonces, creo que ya les abrió algunos. Ya, Sí. profe. Entonces, Pues a mí ya. listo. Entonces, más o menos les hablo del entorno que tiene aquí en ANSYS. Cuando uno abre un documento en Workbench, bueno, antes de eso, ¿cuál es la diferencia del Workbench y del ANSYS Solver? Normalmente el ANSYS tenía antes una interfaz que era, y la tiene todavía, que es una interfaz de pantalla negra muy básica, donde prácticamente todos los comandos hay que digitarlos, ¿no? Esa interfaz se aprieta y es más fácil para programar una solución eh, por comandos. Esta interfaz que se llama el Workbench es una interfaz más amigable que permite pues desarrollar modelos de una forma más fácil y más clara, ¿no? Entonces, dentro de esta nueva interfaz Workbench, pues aquí hay varios motores que utiliza el ANSYS para resolver diferentes problemas. Por ejemplo, problemas de fluidos, problemas térmicos, problemas electromagnéticos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos nosotros en gran parte del curso a utilizar vamos a utilizar tres módulos, el de análisis estructurales, el de análisis térmicos y el de análisis de fluidos. Los demás, pues sí, ya tocarían para un curso más especializado, ¿cierto? Por eso esta materia se llama Introducción a la Mecánica Computacional. Bueno, entonces vamos a utilizar en primera instancia, para este primer ejemplo, este módulo que dice Static Estructural. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces aquí hay varias opciones. Normalmente estas opciones son lo que se necesita para desarrollar un modelo. Entonces mirábamos que para un módulo primero se necesita tener la geometría, ¿cierto? Luego construir el modelo, discretizar el dominio, poner las condiciones de borde y finalmente pues aquí van a aparecer los resultados. Entonces vamos aquí en Geometry, si nosotros le damos clic derecho ahí, aparecen dos opciones, pues, o dos herramientas que tiene el ANSYS para hacer modelos geométricos. Uno que es el New Splice Claim Geometry o el New Design Model. Entonces vamos a usar nosotros exclusivamente el New Design Model. ¿Cierto? También es posible que si se desarrollan modelos, dibujos en un programa de dibujo tridimensional como SolidWorks, Inventor, Katia, etcétera,
también se los puede exportar aquí al ANSYS, ¿no? Eso lo haremos más adelante. Bueno, entonces esta es la interfaz ya del modelador, donde se crean las geometrías. Entonces, normalmente aquí aparece en la parte de arriba una barra de menús, donde se pueden acceder los comandos por un menú, dependiendo de cada tipo de cada categoría de comandos. Hay unos comandos que los puede acceder aquí en esta barra de iconos. Hay un árbol aquí de operaciones, y aquí, esta parte de aquí sería la interfaz gráfica o la zona de trabajo, ¿cierto? Normalmente para desarrollar un modelo, lo primero que tenemos que configurar son las unidades. En este caso vamos a recrear el mismo problema que ya resolvimos, entonces ese modelo estaba en pulgadas, ¿cierto? Listo. Y aquí tenemos un sistema de ejes coordenados, en este caso un sistema de ejes cartesianos de X, Y y Z. Entonces, normalmente pues es más fácil trabajar en el plano, ¿cierto? Vamos a trabajar en el plano, entonces podemos tocar el eje Z para que nos muestre simplemente una vista plana en el plano XY. ¿Listo? Bueno, aquí también aparece una barra que nos muestra una escala y es una guía como rápida de qué tan grande es nuestro modelo comparado con esta escala. Nos vamos aquí a la barra al árbol de trabajo, nos vamos aquí al plano XY, y en este plano vamos a crear con esta herramienta un boceto, o sea, un sketch. Y con este icono que estoy mostrando aquí en azulito, le vamos a dar nuevo sketch. Aquí aparece ese sketch. ¿Listo? Y entonces en ese sketch nos vamos a ir aquí a sketching. Espérenme un minutico, me están escribiendo algo urgente, chicos. Ya tranquilo, profe. Un segundito. Ya ves.
Listo, chicos, qué pena. Ya, era. Bueno, entonces, sigamos, ¿no? Estábamos aquí, ¿cierto? ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces, nosotros creamos un sketch, ¿cierto? En este sketch, normalmente, pues en este caso, lo estoy viendo de frente, ¿cierto? Si estuviéramos en una vista tridimensional, otra forma es que podríamos darle aquí clic derecho y decirle que lo queremos mirar de frente. ¿Listo? Bueno. Entonces, noten que aquí abajo del árbol de operaciones aparecen dos lengüetas, una que dice modeling y otra que aparece sketching. ¿Cierto? Estamos parados en el sketch 1 y nos vamos a ir a sketching, o sea que aquí vamos a dibujar. Como este modelo está sencillo, lo único que vamos a dibujar es una línea, ¿cierto? Una línea aquí en Draw. Aquí hay herramientas para dibujar, para cortar, hacer diferentes operaciones y también para dimensionar, ¿no? Entonces vamos aquí a Draw, vamos a hacer una línea y tocaríamos el centro y tocaríamos otro punto. Ahí tenemos esa línea. Vamos a darle las dimensiones. ¿Cuánto valía la primera dimensión? O sea, esta de aquí. 10 pulgadas, ¿cierto? Entonces aquí noten que se nos habilita aquí un menú donde esa cota H1 que he dibujado aparece con un valor de 2.29. Lo vamos a actualizar y le vamos a dar 10 pulgadas. ¿Listo? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe, no me aparece el H1. A ver. Es que para que te salga el H1 tienes que darle dimensions y generar una cota. ¿Te aparece o no? No. Mira, entonces voy a borrarlo. Voy a borrar este. Centro. H. Lo voy a borrar y voy a volver a repetirlo. Aquí esta parte. Listo. Entonces tengo la línea dibujada ahí, ¿no? Me voy aquí al menú Dimensions y le doy aquí en la opción General. Toco esta línea y saco la cota. Ya. Entonces, mira que ahí me aparece en este menú, me parece que la longitud son 10 pulgadas, o sea que ahí estaría bien. Sin embargo, la puedo cambiar también, ¿no? Bueno, nos regresamos otra vez aquí a Modeling. Plano XY, tenemos un sketch, vamos a crear otro sketch. Entonces le damos aquí otra vez New Sketch y este sería un sketch 2. Ya dentro de este sketch vamos otra vez a dibujar y vamos a dibujar otra línea, ¿no? Esa línea tiene una longitud de 12 pulgadas. Profe, 10, bueno. Ahora, ustedes se preguntarán por qué estamos haciendo dos sketches si en el mismo sketch pudimos haber hecho las dos líneas, ¿cierto? Pero como estas dos barras tienen diferentes secciones, entonces por eso vamos a crear dos sketches, porque al primer sketch le vamos a asociar una sección y al otro sketch otra sección. ¿Lo ¿Listo? toma desde el Entonces, punto sí, final o desde el punto? desde aquí, desde el punto final y tracé otra línea horizontal, ¿no? Bueno, nos vamos a dimensiones. Esa línea tiene una longitud de 12 pulgadas. Aquí se me habilita la cota y aquí en el valor actualizo 12 pulgadas.
¿Listo? Bueno, hasta ahí estamos. Sí. Hemos creado dos sketches. Sin embargo, todavía no hemos creado ninguna parte. Entonces, vamos a convertir estos sketches en partes. Pero antes de eso, vamos aquí al menú Concept y vamos a crear unas secciones transversales. Entonces, miren que aquí hay diferentes tipos de secciones, rectangulares, circulares, tubulares, canales, etcétera. Unas definidas por el usuario y otras integradas. Entonces yo voy a utilizar esta que dice User Integrated. ¿Por qué utilizo esa? Porque en este caso, como no me están dando las dimensiones, sino simplemente me están dando el área, entonces yo lo que necesito aquí introducir directamente es las propiedades de la sección, que en este caso sería, por ejemplo, el área, ¿cierto? El área de la primera es 0.1 pulgadas cuadradas, entonces de una vez aquí le voy a poner el área de la primera 0.1. Aquí en área. Vuelvo a crear otra sección transversal integrada y esta tiene una área de 0.15 pulgadas cuadradas. 0.15 pulgadas cuadradas. ¿Listo? Hemos creado dos secciones transversales. Listo. Lo siguiente es que ya vamos a crear las partes. Entonces, para crear esta barra, nos vamos aquí al menú Concept y dice líneas de sketches, o sea, va a crear una parte lineal a partir de un boceto. Entonces, nos dice cuál es el boceto. Aquí podemos seleccionar este y le damos a aplicar. Aplicar y luego le damos aquí en esta opción que dice generar. Entonces ya creo ya creo esta parte. ¿Sí? Ya creo esta parte que está aquí. Sin embargo, aparece un valor aquí en amarillo. Lo que nos está diciendo es que falta un dato. Falta que le asignemos una sección, ¿no? Entonces, la sección de ese sería la que creamos, la primera, ¿no? Listo. Asimismo, vamos a crear esta parte de acá. Entonces, le damos líneas de sketches. ¿Cierto? Tomamos el sketch 2. Le damos a aplicar aquí. Y aquí ahí dice una operación adicionar material. Le vamos a dar adicionar frozen, add frozen. ¿Por qué? Porque ya hay una parte creada. Si le damos adicionar material, entonces lo que hace es que se la fusiona con la otra. Entonces, para evitar que la fusione, entonces le damos add frozen. Y le damos luego generar. Entonces, aquí ya se crearon dos cuerpos, este cuerpo y este cuerpo. ¿Cierto? A esta line body le falta la sección, que sería la sección 2. Y ahí la generamos, ahí estaríamos listos, ya está. Ya le hemos asignado a cada una propiedad diferente, una sección diferente. ¿Listo? Ahora, estas dos líneas pues están conectadas aquí, ¿no? Es como si fuera o sea, tienen diferentes secciones transversales, pero están conectadas. Entonces, para que no queden desarticuladas, las vamos a tocar a las dos, haciendo clic sobre cada uno de los cuerpos, y le damos, y con control, perdón, y le vamos a dar aquí, formar una nueva parte. Entonces, aquí ya se formó un cuerpo que está compuesto de dos secciones. ¿Listo? No se olviden de salvar, de guardar.
Entonces, en cuanto a geometría, ya estaríamos listos, ya creamos la geometría. Luego nos podemos ir ya a la pantalla principal y ya podemos construir el modelo, porque la geometría ya está lista, ¿no? Le damos doble clic aquí en modelo y él empieza a cargar el módulo donde se pueden construir los modelos. Bueno, aquí se abre esta pantalla, eso no es necesario, simplemente es una pantalla informativa que, bueno, entonces, listo. Bueno, entonces aquí ya tengo esta interfaz, más o menos es parecida a la anterior, simplemente que aquí las herramientas y los iconos que están disponibles son específicos para desarrollar modelos. Entonces, igual también tengo aquí una vista tridimensional, ¿cierto? Y dentro de este modelo aparece como un esquema de árbol donde también se desarrolla la parte geométrica, la parte de materiales, las secciones transversales, los sistemas de coordenados, conexiones, la parte donde maneja la malla y donde se manejan los datos del análisis como fuerzas, como condiciones de borde, etcétera, del análisis, ¿no? Entonces vamos aquí a la parte geométrica, aparece esta parte, ¿cierto? Formada por dos cuerpos. Cuando activamos cada uno de estos, miramos aquí las propiedades que él tiene configurados para ese cuerpo. Entonces miren que, por ejemplo, aquí está la sección transversal que se está usando. ¿Qué tipo de modelo es? Entonces, por ejemplo, aquí aparece modelo viga. Entonces le vamos a ver que es un elemento truth, o sea, un elemento barra. Y además, le vamos a decir, aquí podemos cambiar el material. Entonces, por defecto, aquí está el acero estructural. Entonces, no lo cambiamos, está funcionando bien, estaría bien, es para este caso, ¿no? Si fuera otro material, pues ya les enseñaré cómo se cambia. Igual este cuerpo 2 que aparece acá también aparece con sus propiedades. Por ejemplo, qué tipo de elemento es. Aquí le podemos cambiar elemento truth o de elemento barra. Y también aparece con un acero estructural, ¿no? Como acero estructural. Listo. Eso en cuanto a la geometría y a la parte ya está configurado. Lo demás, en las secciones transversales, pues son las que ya habíamos definido originalmente, ¿cierto? Ahí están. Y nos vamos aquí a la opción de Mesh. ¿Listo? Pues como estos son elementos barra, no es necesario hacer muchos dominios, o sea, dividir la parte en otras más simples. Simplemente podemos decirle aquí que esta sea un elemento y el de acá otro elemento. Entonces, mire, por ejemplo, cuando nosotros le damos aquí generar malla, clic derecho aquí en Mesh, generar malla, pues él trata de discretizarla y aquí la discretizó en varias, ¿no? Como les decía, en este caso no es necesario porque queremos que esto se comporte como una sola barra y esto como otra barra. Entonces, no necesitamos esas divisiones. Podemos seleccionar aquí. Entonces, así tienen las herramientas de selección que aparecen aquí. Por ejemplo, aquí aparecen herramientas visuales y aquí aparecen herramientas de zoom y herramientas de selección. Entonces, si queremos seleccionar una línea, aparece esta opción. Si queremos seleccionar un nodo, aparece esta opción de nodos, ¿cierto? Esta para líneas. Si queremos seleccionar una superficie, pues ya estaría esta. Y si queremos seleccionar un cuerpo, un volumen, estaría esta. En este caso queremos seleccionar líneas, o sea, esta y esta, ¿cierto? Las seleccionamos y nos vamos aquí a Mesh, le damos insertar sizing. Entonces miren que aquí le podemos dar qué tan pequeños queremos que sean esas divisiones o qué tan grandes. Por una parte podemos darle aquí el tamaño del elemento, element size, o también le podemos dar cuántas divisiones.
Entonces aquí dice número de divisiones. Entonces por defecto aparece 1 y eso es lo que necesitamos en este caso. Entonces simplemente le damos, está bien ahí, nos paramos aquí en Mesh, clic derecho y le damos generar malla o actualizar, ¿no? Entonces ya actualizó y entonces quedó esto como un solo elemento y este como un solo elemento. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más nos falta de acuerdo al análisis? Pues nos falta configurar las condiciones de borde. Por ejemplo, sabemos que este borde de acá estaba empotrado, aquí hay una fuerza y aquí hay un desplazamiento, ¿no? Entonces, para poder configurar eso, nos vamos aquí a Static Estructural, en el árbol de operaciones, y ahí le vamos a dar clic derecho. Entonces, cuando le damos clic derecho, se nos despliega estas opciones aquí. Por ejemplo, le vamos a decir soporte fijo. Entonces, ¿dónde está el soporte fijo? El soporte fijo es este. Necesitamos seleccionar este nodo. Activo aquí la herramienta de selección de nodos y lo toco. Y aquí le doy aplicar en el árbol, en el menú de esa opción, ¿no? Entonces aquí aplico un soporte fijo. Similarmente, puedo hacer aquí, aplicar una fuerza. Insertar fuerza. La fuerza iría aplicada en este nodo, ¿cierto? Puedo definir esa fuerza en términos de componentes o de vectores, como quiera. Voy a darla en este caso en términos de componentes. ¿Qué componente tiene esa fuerza? Pues tiene una componente de 3.000 libras en el eje X, ¿cierto? Entonces, miren que aquí me está sacando en estas opciones me está pidiendo las fuerzas en Newton. Puedo cambiar de unidades fácilmente si me voy aquí a esta barra azul que aparece en la parte inferior. Y aquí puedo cambiar fácilmente las unidades. Entonces, tengo unidades de libra y pulgada que serían convenientes. En este caso ya se cambiaron automáticamente acá y entonces aquí puedo prescribir la fuerza que era de 3.000 libras en la dirección positiva X. Presiono Enter y aquí ya aplica la fuerza. Finalmente me queda prescribir aquí en este borde el desplazamiento, porque este nodo se desplaza hasta que toca la pared y ahí se frena, ¿no? Entonces le vamos a dar clic derecho y vamos a prescribir un desplazamiento. Ese desplazamiento ocurre en el eje X y es de 0,002 pulgadas. Aquí lo prescribimos. Ahí está, en el eje X. Y me falta seleccionar la geometría. Entonces, la geometría, pues, es este nodo, ¿no? Listo. Entonces, ahí hemos prescrito el desplazamiento acá, es un desplazamiento con soporte fijo, aquí hay una fuerza y acá hay un desplazamiento. Listo. Ya tenemos ahí ese modelo y ya está listo para que lo echemos a andar, ¿no? Entonces, como ya está definida todas las variables del modelo, aquí le podemos dar la opción resolver o sol. Él empieza a resolverlo, ya tiene un chulito aquí en solución, es decir, que ya lo resolvió. Podemos aquí mirar los resultados, ¿no? Entonces, si nos paramos en solución y le damos clic derecho, le podemos decir que queremos ver la deformación. ¿En qué dirección? En el eje X. Y le podemos decir aquí clic derecho, evalúe los resultados. Entonces, aquí está la deformación que está sufriendo esa barra. Aquí lo podemos animar, tiene algunas herramientas de animación. Entonces, por ejemplo, podemos mirar, aquí aparece una escala de colores indicándonos cuánto se ha deformado a diferentes distancias, ¿no? Bueno.
Listo. Asimismo, también podemos mirar otras opciones, por ejemplo, las fuerzas que aparecen aquí, las fuerzas de reacción. Entonces, le podemos dar aquí en solución, insertar, nos vamos aquí a Proof y le podemos dar fuerza de reacción. Y nos dice dónde, en qué grado de libertad, en el soporte fijo o en el desplazamiento. Entonces, en el soporte fijo, ¿no? O sea, acá. Y le podemos decir que la calcule. Nos dio menos 1655.6, que creo que es similar a lo que nos dio a nosotros, ¿no? 1665, ahí está, él la calculó. $1,655.6. Podemos también averiguar la reacción acá, en este punto. Entonces, insertar fuerza de reacción en este grado de libertad, en este desplazamiento, y le damos clic derecho, evaluar resultados. Y ahí también aparece una fuerza de menos 1344.4, que sería consistente con la que obtuvimos nosotros. 1331.25 es más o menos la misma. Sí, faltaría es validar aquí el desplazamiento, ¿no? Que no me lo está sacando muy poquito. Bueno, entonces aquí no sé por qué no lo puedo ver. Bueno. Quizá tengo que darle aquí, insertar, a ver. Deformación o desplazamiento. Desplazamiento de este punto. De ese vértice en el eje X, ¿no? A ver, entonces ahí ya lo puedo evaluar. Y aquí estaría, ¿no? Lo que se desplazó, 5.7 por 10 a la menos 3 pulgadas. Que también sería consistente con, bueno, acá nos dio un poquito más, 5.5, perdón, un poquito menos, 5.5 por 10 a la menos 3. Debe ser porque el programa utiliza otro módulo de elasticidad un poco más aproximado del acero, ¿no?